con la temática. Bueno, acuérdense, esto es lo que estamos viendo, lo estamos sacando de la bibliografía que ya venimos mencionando, lo van a leer del Argente, algunos contenidos ya de la patología en específico de lo que es Parkinson, eso lo hemos visto en la otra bibliografía que es el Farreras y el Harrison, que son libros de medicina interna. En este caso, vamos a empezar desde lo más grosso, por así decirlo, que sería justamente todo lo sindrómico, ¿bien? Y tenemos que hacer un pequeño recordatorio de cuál es la función que tiene justamente el sistema extrapiramidal. Porque nosotros, con la vía piramidal, ejercemos el movimiento voluntario, pero a su vez, para que haya más finura en el movimiento y otros compromisos que son involuntarios, interviene justamente el sistema extrapiramidal. Entonces participa en la producción de movimientos, interviene en el control de movimientos voluntarios, interviene en lo que es el control del tono también, y también en la producción de movimientos que son automáticos. Los movimientos que son aquellos en los que no interviene la voluntad, ¿sí? Cuando hablamos de los automáticos, nosotros podemos hablar de movimientos emocionales o instintivos. ¿Qué quiere decir esto? A ustedes cuando les cuentan un chiste, ustedes no están pensando, tengo que contraer el risore Santorini para que se me produzca la risa. No, es algo que es en forma involuntaria. A eso se refiere justamente con movimientos emocionales. Cuando hablamos de los movimientos instintivos, son aquellos justamente ya sea de defensa o reactivos. Por ejemplo, alguien que le hacen el ademán que lo van a golpear, obviamente siempre el reflejo de todo ser humano es levantar los miembros superiores justamente en reacción de defensa, o el ejemplo típico, si alguien se tropieza, el movimiento típico que uno va a realizar es justamente colocar las manos para proteger la cara o el rostro. Pero a su vez, nosotros podemos tener otros movimientos automáticos que son los aprendidos. Estos son aquellos que primero se aprenden por la voluntad y después se los hace automático. Aquí ya involucra lo que es manejar, por ejemplo, vehículos, ¿sí? Que algo habitual, andar en bicicleta, algo que ya los niños tienen que aprender, pero después uno, ¿no? Es algo que no se olvida, por eso se dice que nunca se olvida cómo andar en bicicleta, justamente es por esto, por la función del sistema extrapiramidal. Y cuando hablamos de movimientos asociados, son movimientos también automáticos que acompañan justamente el movimiento voluntario. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos, nosotros realizamos movimiento del balanceo de los brazos, que eso es en forma automática. Nosotros no es que lo planificamos ni lo estamos tratando de desarrollar en forma esquemática o voluntaria. Cuando hablamos ya de la exploración semiológica, nosotros vamos a encontrar que las disfunciones del sistema extrapiramidal se van a manifestar por diferentes cosas, ¿sí? Como ser trastornos del movimiento, que estos pueden ser voluntarios, ¿sí? O pueden ser también automáticos y asociados. Aquí vamos a hablar de cada uno de estos, mencionándolos en forma rápida para poder tener un abordaje de ellos. Por ejemplo, dentro de los movimientos voluntarios, cuando hay trastorno de los mismos, nosotros tenemos por un lado lo que son las hipercinesias, es decir, cuando hay movimientos de más, y las hipocinesias. Dentro de las hipercinesias o movimientos que son hipercinéticos, hablamos principalmente de movimientos anormales, que obviamente son involuntarios. Y ahí vamos a encontrar esto que vamos a leer enseguida, que es la corea, la tetosis, las mioclonías, los tics, los temblores. Y por otro lado, las hipocinesias, que refiere principalmente a la bradicinesia y acinesia, que esto nos vamos a detener un poco más adelante. Dentro de los movimientos, o los trastornos del movimiento, mejor dicho, automáticos y asociados, vamos a encontrar que a veces se asocian a otras enfermedades, como hemos visto en el Parkinson. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las fases? Eso lo vamos a volver a estudiar, porque en el Parkinson se produce esto, justamente una pérdida de la mímica emocional, y puede haber también desaparición de movimientos asociados, es decir, el balanceo típico de los brazos, en el Parkinson, por ejemplo, se pierde. Entonces, todo esto entra dentro de la exploración sindrómica de los trastornos del movimiento. Dentro de las funciones del sistema extrapiramidal, habíamos dicho que una de las funciones es el control del tono. ¿Se acuerdan que habíamos leído acá? Una de las funciones es control del tono. No solamente interviene el control del movimiento voluntario, y no solamente del movimiento automático, sino también controla el tono. Entonces, hasta acá vamos viendo tres diferentes componentes o, digamos,
partes del sistema nervioso que regulan el tono. Habíamos visto ya el sistema piramidal, ¿se acuerdan? Que un paciente que tiene un síndrome piramidal agudo puede cursar justamente con hipotonía, ya cuando un ACV, por ejemplo, ejemplo típico de síndrome piramidal, evoluciona hacia ese crónico, hay una tendencia a la hipertonicidad que se llama espasticidad. Vamos a hacer una diferencia después de esto más adelante. Habíamos visto los síndromes cerebelosos, ¿se acuerdan? El cerebelo también interviene en la función del control de tono, y ahora también estamos estudiando que el sistema extrapiramidal también se encarga de intervenir en el control del tono. Entonces, acuérdense eso porque suele ser pregunta de examen. ¿Cuáles son los mecanismos o justamente los componentes del sistema nervioso que intervienen en la regulación del tono? Entonces, dentro de las patologías extrapiramidales, nosotros vamos a encontrar que podemos encontrar justamente trastornos del tono como hipotonía o hipertonía, y también trastornos de la postura, ¿sí? Que esos son distonías. Los trastornos del movimiento dentro de las hipocinesia, bueno, esto vamos a hablar un poquito más adelante también. Tienen dificultad para iniciar el movimiento, hay lentitud, hay torpeza, ellos carecen de algo que se llama el engrama motor, que es el esquema mental que es simbólico, que es estructural y que es involuntario de una actividad que nosotros vamos a realizar. Ellos presentan pobreza, lentitud global, y todo esto es característico de la enfermedad de Parkinson, que lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de las hipercinesias, aquí sí nos vamos a detener un poquito porque vamos a nombrar cada una de estas que nos vamos a encontrar, lo que es el temblor, lo que es la corea, el balismo, las mioclonías y los tics. El temblor, hemos estudiado algo del temblor, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos síndrome cerebeloso, que el síndrome cerebeloso cursaba con un temblor, por ejemplo, de actitud y un temblor de acción. Cuando hablamos de temblor, por definición, es un movimiento que es rítmico, oscilatorio, suele ser repetitivo y se produce en ciertas partes del cuerpo. Generalmente siempre es en los segmentos distales. Entonces, para explorarlo, hacemos las mismas maniobras que hemos hecho antes para el síndrome cerebeloso. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si el paciente está sentado, ¿sí? Se le pide que apoye el dorso de las manos sobre el muslo, y ahí nosotros vamos a ver si el paciente tiene un temblor de reposo. Eso es muy útil a la hora de explorar la enfermedad de Parkinson. Yo me acuerdo una vez estábamos con alumnos de su cátedra, es decir, compañeros que ya obviamente deben estar en años más avanzados. Estábamos por entrar al servicio clínica médica para ver un paciente, y había un paciente esperando sentado a que salga un colega, y el paciente tenía Parkinson. Y el señor tenía el temblor típico, temblor de cuentamonedas, que justamente todos sus compañeros ahí lo pudieron ver en ese momento. Entonces, justamente se lo explora de la misma forma como estaba ese paciente, sentado con las manos reposando sobre los muslos. Ahí voy a explorar el temblor de reposo. El temblor de actitud, ¿se acuerdan que lo hablamos cuando dimos la clase síndrome cerebeloso? Se le pide que realice la posición de juramento y vamos a ver si tiene un temblor de actitud también. Cuando vemos el temblor de acción, lo hacemos con la prueba de índice nariz, ¿se acuerdan? También lo hemos visto cuando estudiamos síndrome cerebeloso, que el paciente al realizar ese movimiento, el cerebeloso además de realizar el movimiento, lo descompagina, es decir, hace la braditelocinesia, y mientras hace la braditelocinesia también va temblando. Pero aquí nosotros vamos a encontrar que algunas patologías extrapiramidales también cursan con temblor de acción al realizar un determinado movimiento. Acá empezamos con un poquito más complicado, pero vamos a ver unos videillos después como para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando, de estos movimientos anormales. Que yo les soy sincero, a la hora de que tengan que ir a estudiarlos y que se sienten frente al libro a leerlos, les va a costar, digamos, razonarlo. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la posibilidad de encontrarnos a un paciente, porque un paciente con corea no es un paciente que suele salir a la calle, justamente porque son pacientes que se tienden a aislar, justamente por los movimientos anormales. Entonces no es común o no es frecuente que puedan llegar a ver este tipo de movimientos anormales por la vía pública. Cuando hablamos de corea, es una sacudida muscular, es rápida, es irregular y obviamente es involuntaria. Y suele ser un cuadro que al paciente lo altera mucho justamente porque es impredecible, no tiene una intención los movimientos que va a realizar el paciente.
Si llega a afectar las extremidades, que es lo más frecuente, suele afectar las partes distales y suele tener un fluir del inicio de ese movimiento. Gracias a Dios, estos movimientos anormales desaparecen durante el sueño, pero si el paciente se estresa, ¿sí?, aumenta la cantidad de realización de estos movimientos. Estos pacientes no tienen alteración de la fuerza, sino tienen una fuerza conservada, y pueden afectar grandes grupos musculares, que ahí nos encontraríamos dentro de lo que sería el grupo de las coreas generalizadas, o pueden ser pequeñas partes del cuerpo, que eso se llama corea focal. Hay circunstancias en las cuales el paciente puede presentar una corea de un solo lado del cuerpo, que es lo que se llama hemicorea. Los pacientes suelen tener una marcha que suele ser irregular, inestable, que la marcha que genera se llama marcha danzante o marcha coreica. Los pacientes pueden tener una alteración en el habla, es un habla que es irregular, suele ser pausada, eh, a veces pueden tener incluso un inicio explosivo, pero obviamente no pueden controlar justamente porque altera también el lenguaje. Eh, no suele tener, digamos, una fisiopatología clara, en algunos casos se asocia con pérdida de núcleos caudado-putamen, que esto lo vamos a ahondar un poquito más adelante cuando veamos lo que es justamente eh, la Corea de Huntington, que eso lo vamos a estudiar enseguida. Me olvidé de poner el esquema de los ángulos de la base para que lo puedan tener en cuenta, ya lo vamos a agregar después. El hemibalismo, ¿sí?, es una corea que suele ser unilateral, específicamente suele ser violenta. Ahí afecta lo que son músculos proximales. Y entonces, ¿dónde lo vamos a ver? Vamos a ver que afecta al muslo, afecta el hombro, porque el paciente justamente tiende a producir sacudidas musculares. ¿Por qué se llama balismo? Le llaman balismo o enfermedad del lanzador de balas. ¿Se acuerdan del lanzador de balas de los Juegos Olímpicos? Este juego que forma parte, digamos, es uno de los Juegos Olímpicos, una de las actividades olímpicas. Justamente realizaba movimientos que remedaba o recordaba justamente a los lanzadores de balas profesionales, y se produce este tipo de movimiento que suele afectar generalmente en forma, eh, ¿cómo les puedo decir?, de un solo lado del cuerpo. Suele ser unilateral, ¿sí?, suele afectar un hemicuerpo, entonces por eso recibe el nombre de lo que es el hemibalismo. El hemibalismo se da justamente porque hay lesiones en el núcleo subtalámico contralateral. Entonces, si yo tengo un hemibalismo del lado derecho, es el núcleo subtalámico del ICE, ¿sí?, del otro lado del que se va a ver afectado. Y por lo general se resuelve en forma espontánea en semanas luego de su inicio. Bien. Antes de continuar con las mioclonías, bueno chicos, disculpen el inconveniente, ahora sí podemos continuar con lo que estábamos viendo. Como les decía, no me puede quedar sin mostrarles la imagen, como para que ustedes tengan el recuerdo de lo que justamente son los ganglios de la base, ¿sí? Esta imagen es justamente del libro del Hutchinson, le había sacado la foto, pero me había olvidado pasarla a la computadora. Ustedes recuerden que los ganglios de la base son estructuras de sustancia gris, ¿bien? Entonces, nosotros vamos a tener por un lado lo que es la corteza, todo es sustancia gris, la sustancia blanca, y vamos a tener a su vez estos núcleos de sustancia gris que son los ganglios de la base, ¿ok? Esto viene a ser un corte, lo que le llaman corte de Charcot. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cápsula interna? Que la cápsula interna es por donde pasa la vía piramidal, justamente es el segmento que se forma entre el cuerpo estriado, ¿sí? El cuerpo estriado justamente está formado por estos núcleos que vienen a ser el putamen, el caudado, y yo justamente necesitaba poder mostrarles lo que viene a ser eh, esto, lo que es el núcleo, el putamen y el caudado, porque cuando vamos a charlar un poquitito de lo que es la enfermedad de Huntington, justamente teníamos que recalcar este tema. Cuando hablamos de lo que viene a ser Parkinson, vamos a hablar principalmente de la afectación de esto, lo que viene a ser la sustancia negra. Y aquí no está esquematizado, pero suele ser mucho más pequeñito el núcleo subtalámico que el que se ve afectado, en lo que viene a ser el hemibalismo, es el que se presenta justamente
afectado en este caso. Vamos a hablar de otro tipo de alteración o de movimiento anormal, que son las mioclonías. Una mioclonía es una sacudida muscular brusca y breve, ¿sí? Y obviamente involuntaria. Usted tiene que recordar, y para acordarse cuando tengan que rendir o dar el examen, la mioclonía puede afectar una parte del cuerpo, ¿sí? O puede afectar varias partes. Es raro que una mioclonía afecte todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, como decimos, pueden ser focales o pueden ser multifocales de dos o más zonas contiguas, ¿sí? O generalizadas cuando afectan múltiples regiones. ¿Bien? Las mioclonías pueden ser espontáneas o pueden ser reflejas. ¿Refleja a qué? A algunos estímulos sensoriales, por ejemplo, al tacto, al sonido, a estimulaciones lumínicas o estimulaciones dolorosas. Yo, por ejemplo, conozco una paciente que esta paciente escucha sonidos fuertes y ella misma ya tiene un movimiento que es una sacudida muscular y en el caso de la paciente, la sacudida muscular suele afectar lo que es el tronco y los miembros superiores. Entonces, ella tiene un estímulo, sería auditivo, y va a generar justamente una sacudida muscular que viene a ser afectado solamente los miembros superiores. Ojo, sepan que las mioclonías, a veces no todas son patológicas, algunas pueden ser un reflejo o un fenómeno normal en personas sanas. No sé si les pasó a ustedes que esto ya son las mioclonías fisiológicas. Algunos de nosotros, todos lo hemos vivido, alguna vez estábamos durmiendo y justamente manifestamos que tenemos, por ejemplo, una sensación de que nos caemos, ¿sí? Bueno, eso es un ejemplo típico de mioclonía, ¿sí? Las mioclonías que se dan durante el sueño, ¿sí? No significa que somos todos enfermos, que tenemos alguna patología, sino que justamente es una respuesta fisiológica. Eh, Puede presentarse como una anomalía aislada, una mioclonía esencial, ¿sí? A veces refiere el nombre o se lo clasifica como micronía esencial porque no significa que tenga un trasfondo patológico, sobre todo si es un paciente que se le hace estudios y todos los estudios son normales. A veces puede ser como manifestación de una epilepsia, que es lo que se llama mioclón epiléptico, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y pequeño dato, pueden ser rítmicas o pueden ser arrítmicas. Entonces, para que ustedes se ubiquen, creo que tenía apagada la cámara, es una sacudida muscular que es brusca y breve. Puede afectar una parte y puede afectar todo lo que es un segmento corporal. Eh, Angela Merkel tenía esa enfermedad, la primera ministra sinceramente, desconocía si tenía esa enfermedad, pero lo vamos a investigar. La mioclonía sí, en sí se lo constituye una enfermedad, pero a veces puede ser manifestaciones subyacentes de otros trastornos. Ya le voy a mostrar un video para que ustedes puedan llegar a tener un ejemplo de esto. Bueno, para que ustedes se acuerden, acá hablamos de las mioclonías fisiológicas, que todos pudimos haber tenido esto, relacionado con el sueño, a veces con el ejercicio. Están ahí lo que se llaman mioclonías esenciales, que suelen ser hereditarias o esporádicas, es raro. Esto vamos a charlarlo cuando veamos la clase de síndromes convulsivos y epilepsia, que hay síndromes especiales como ser el síndrome de Lennox-Gastaut y de West, mioclonías sintomáticas, que estas son sintomáticas, ¿por qué? Porque son secundarias a una enfermedad. Son comunes en cuadros de encefalitis y a veces cuadros de encefalitis asociadas a HIV o a otros virus, como la panencefalitis esclerosante subaguda que se da, por ejemplo, en sarampión. Y esto lo vamos a ver más frecuentemente lo que son los trastornos metabólicos. Las intoxicaciones con fármacos, por ejemplo, algunos antidepresivos, anticonvulsivantes, pueden llegar a producir mioclonías. Las abstinencias, como preguntó recién una compañera con respecto al uso de alcohol, hay pacientes que hacen abstinencia de alcohol o de sedantes como las benzodiazepinas, y estos pacientes pueden hacer también mioclonías. La hipoglucemia es muchísimo más grave que una hiperglucemia, porque una hipoglucemia no solamente puede dar una mioclonía, te puede dar una convulsión, hasta coma, e incluso la muerte. La hipoglucemia suele ser causa de muerte en pacientes diabéticos no controlados y que usan sobredosis de insulina.
Y esto, la encefalopatía urémica o encefalopatía hepática, son causantes también de micronías sintomáticas, que ya vamos a ver un video después para que tengan un ejemplo. Dentro de causas estructurales, por ejemplo, que generan un daño estructural focal, un traumatismo de cráneo, un ACV, un tumor, también puede ser causante de este tipo de cuadro. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo yo voy a descartar primeramente un cuadro con de una mioclonía haciendo una tomografía? Yo, primero, si vengo un paciente recibo un paciente que tiene este tipo de infestación, yo no me puedo quedar con que es una mioclonía esporádica o fisiológica. Tengo que estudiarlo, entonces voy a hacer un estudio cerebral, por ejemplo, una tomografía, una resonancia, un análisis de sangre para ver si no tiene alteración de la función renal, de la función hepática, de la glucemia. Entonces, de esa forma, nosotros vamos estudiando al paciente para ver cuál es la causa de la mioclonía, antes de poder decir que es esencial. La asterixis es lo que se conoce también como flapping, es el fenómeno inverso de la mioclonía. Porque en la mioclonía lo que sucede es que hay una alteración del tono en la cual hay una contracción muscular. Aquí ocurre el fenómeno inverso, por eso se llama mioclono inverso. En este caso se produce una interrupción del tono muscular y generaría justamente una ausencia de la contracción muscular. Para poder detectarla, ¿qué le pedimos al paciente? Le pedimos que mantenga los brazos, ¿sí?, extendidos, las manos extendidas, los dedos extendidos, y vamos a ver cómo el paciente va a tener esos ceses de actividad muscular, esos ceses del tono, y va a presentar esto. Y como suele ser repetitivo y oscilatorio, va a tener una especie de aleteo, que es lo que se conoce como flapping. Nosotros evaluamos esto, nosotros, digamos, médicos internistas, recibimos muchas veces pacientes con encefalopatías hepáticas, es decir, pacientes con insuficiencia hepática, por ejemplo, suelen hacer hemorragia digestiva, que suele ser la causa de internación, y nosotros a la hora de explorarlo, suelen estar confusos, desorientados, y es justamente porque cursan con esto que se llama encefalopatía hepática, y evaluamos también que el paciente tiene justamente la presencia del flapping, justamente realizando estas maniobras, para ver si el paciente tiene un cierto grado de encefalopatía hepática. Se dice que hay una clasificación de los grados de insuficiencia hepática y de encefalopatía hepática, y se dice que un paciente que ya tiene flapping ya tiene un grado 1 de encefalopatía. Los tics, esto es muy interesante porque muchos de nosotros, o muchas personas, incluso sanas, pueden llegar a tener lo que es un tic. Un tic es un movimiento que es anormal, involuntario, suele ser brusco, repetitivo, y el paciente tiene tendencia a poder, en el tiempo, hacerlo una y otra vez. A veces pueden ser violentos, y muchas veces el paciente tiene como una necesidad irresistible de poder producir el movimiento. Se dice que lo podría llegar a suprimir por la voluntad durante periodos cortos, pero esto le genera gran ansiedad al paciente y a veces hace un brote, uy, se me voló el auricular, a veces hace un brote, digamos, de los movimientos, y eso va a generar que haya un incremento de los tics. Entonces, suelen ser, digamos, muy característicos, y ustedes en este momento se deben estar acordando de alguien o de ustedes mismos, porque muchos de nosotros podemos tener un tic. Por ejemplo, el paciente puede llegar a hacer, por ejemplo, parpadeos, puede hacer chasquidos, chupeteos, puede, por ejemplo, sacar la lengua. Entonces son diferentes tipos de manifestaciones que va a tener, y que nosotros simplemente a la inspección lo vamos a observar y ya nos vamos a dar cuenta. Los tics pueden ser vocales, motores, y a su vez pueden ser simples o complejos. Si persisten más de un año, se dice que son crónicos, y si desaparecen, por ejemplo, antes del año, son transitorios. Los tics pueden ser motores, ¿sí? Cuando son simples, afectan un pequeño grupo muscular, y el ejemplo que le dije recién: guiñar un ojo, parpadear, olfatear, arrugar la frente. Los tics, que son motores, implican una secuencia repetitiva de movimientos que son coordinados. Por ejemplo, se van a frotar las manos, se van a rascar la cabeza, a veces se frotan los dedos. Son diferentes tipos de comportamiento que puede ya tener el paciente. Por otro lado, encontramos lo que son los tics vocales. Son sonidos que hace el paciente, puede carraspear. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que a veces cuando sufre rinitis, tiene goteo retronasal, y estaba hablando con él y todo el tiempo estaba y eso ya se vuelve un tic, y uno no se da cuenta, pero lo llega
puede llegar a ser. Bueno, hay gente que puede llegar a gruñir o tener ladrido, eso ya obviamente son personas que tienen ciertos trastornos psiquiátricos. Pueden hacer silbidos, tos, etcétera. Lo que se les ocurra. Puede llegar a tener muchísimos tipos de manifestaciones. Algunos de ellos tienen algo que se llama palilalia, que repiten involuntariamente una frase o ciertas palabras de una misma frase. Entonces, si se acuerdan de algunas películas, lo pueden llegar a encontrar. Ecolalia, que repite por parte del paciente palabras que escucha, es decir, escucha algo que le dicen y lo repite eh, en forma crónica. Y coprolalia, es decir, son pacientes que hacen vocalizaciones obscenas. Dentro de un tic crónico, motor complejo y de tipo vocal, vamos a charlar un poquitito lo que es el síndrome de Guillain de la Tourette, porque es algo que ustedes pueden llegar a tener cierta relevancia. Son pacientes que tienen tics motores que son crónicos, suelen comenzar en la cara y se suelen generalizar al cuello, al tronco, a los miembros superiores, y estos pacientes suelen tener asociaciones con otros tipos de trastornos psiquiátricos, por ejemplo, ciertas fobias, trastornos obsesivos compulsivos, y tienen también tics vocales simples, puede tener un carraspeo, un ruido nasal, o también complejos, como ser coprolalia, palilalia y ecolalia, que ya los hemos mencionado recién. De esto, bueno, vamos a charlar rápidamente, porque ya hemos hablado de lo que es el tono. Acuérdense que el tono es el estado de semicontracción permanente de los músculos, etcétera, etcétera. El aumento del tono, vamos a observarlo, que se encuentra presente en algunas enfermedades. Ya lo hemos visto en el ACV, el síndrome piramidal. También se puede encontrar presente en las enfermedades extrapiramidales, que aquí no es una espasticidad, sino que recibe el nombre de rigidez. Y se caracteriza porque el paciente tiene una resistencia al desplazamiento pasivo. Y aquí nos vamos a detener un poquitito, porque aquí ya podemos comparar con algo que ya hemos visto, que es el síndrome piramidal. Porque el paciente que tiene una hipertonía espástica, que es la que se presenta en el síndrome piramidal, nosotros al querer hacer lo que es la relajación pasiva del miembro, vamos a ver que el paciente tiene una relajación súbita, por así decirlo. Lo queremos estirar al paciente y se relaja en forma brusca. Eso es lo que se conoce como el fenómeno de la navaja. Cuando hablamos de la hipertonía de origen extrapiramidal, que es la rigidez, suele tener una resistencia que es homogénea a lo largo de todo el desplazamiento pasivo, o puede ofrecer resaltos intermitentes que le confieren una cualidad que le denominan fenómeno de la rueda dentada. Entonces, para que ustedes se acuerden, cuando vamos a explorar un paciente que tiene hipertonía, nosotros al realizar esta maniobra nos vamos a dar cuenta si el paciente tiene una hipertonía que es de tipo espasticidad o que tiene tendencia a la rigidez. El paciente espástico hace el fenómeno de la rueda dentada. Yo trato de extenderle pasivamente el miembro y en algún momento cede, semejando lo que es una navaja suiza. Mientras que los pacientes que tienen, por ejemplo, hipertonía del tipo rigidez, secundaria a un síndrome extrapiramidal, lo más frecuente es el Parkinson, vamos a observar que ellos suelen tener justamente este fenómeno de relajación que suele ser en forma de resaltos intermitentes y que confiere el nombre de fenómeno de la rueda dentada. La gran mayoría de las enfermedades extrapiramidales cursa con hipertonía. Y en este caso, la principal representante suele ser la enfermedad de Parkinson. La hipotonía suele estar presente en algunos casos de enfermedades extrapiramidales, pero puede verse a lesiones del músculo, del sistema nervioso periférico o del sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso central, vamos a ver que se puede observar hipotonía por afectación, por ejemplo, del sistema extrapiramidal, en el caso de la Corea de Huntington, que esto lo vamos a tocar enseguidita. ¿Se acuerdan que el sistema extrapiramidal también se encarga del control de la postura? Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración de la postura, vamos a hablar de distonías. Que la distonía es un síndrome que es producido por contracciones musculares sostenidas y se expresa clínicamente por posturas anómalas o movimientos de torsión. Aquí suele ser, lo que sucede es que los músculos antagonistas se activan en forma simultánea. Entonces eso va a dar lugar al movimiento o a posturas distónicas. Se puede presentar como un signo más de la clínica de ciertas enfermedades extrapiramidales o en sí mismo puede constituir una enfermedad
que es lo que se conoce como distonía idiopática primaria. Yo siempre les comentaba a los chicos cuando íbamos al hospital, antes siempre había un señor que estaba afuera de Musimundo, que justamente estaba sentado ahí al lado de la vidriera, y él justamente tenía esas posturas distónicas, y él era el ejemplo típico de un paciente con distonía. Ahora sí vamos a hablar de esto, que es el principal representante de lo que son las bradicinesias, y entraría del principal representante en cuanto a frecuencia de los síndromes extrapiramidales. La enfermedad de Alzheimer ocupa el segundo lugar dentro de lo que hablamos de enfermedades neurodegenerativas después del Alzheimer, siendo el Parkinson también un causante de lo que viene a ser un síndrome demencial. Puede afectar mujeres, puede afectar varones de todas las etnias. El promedio de edad generalmente suele ser alrededor de los 60 años, pero se han identificado casos en personas más jóvenes, es decir, entre 20 y 29, son casos de parkinsonismos atípicos. Desde el punto de vista clínico, ustedes tienen que recordar que el Parkinson se caracteriza por temblor de reposo, ¿sí? Acuérdense, tiene el temblor típico en cuentamonedas, va a tener hipertonía del tipo rigidez, bradicinesia, acuérdense que es el principal responsable de bradicinesia, de los síndromes bradicinéticos, y tiene alteraciones o deficiencias en la locomoción. Otros signos que puede llegar a encontrar el paciente con Parkinson, vamos a ver que tiene trastornos en la marcha, en la postura, tiene dificultad para hablar, tiene, por ejemplo, tartamudeo dentro de las dificultades del habla, y alteraciones autonómicas, suelen sufrir de insomnio, deficiencia cognitiva y pueden evolucionar a la demencia. Dentro de lo que es la histopatología, para que nosotros podamos entender un poquito lo que viene a ser la enfermedad de Parkinson, vamos a ver que hay degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, ¿sí? De la porción compacta, ¿sí? Esto genera disminución de la producción de dopamina, ¿sí? En los núcleos estriados, y inclusiones de proteínas citoplasmáticas que se conocen como cuerpos de Lewy. Y en primer lugar, contienen una proteína que se llama alfa-sinucleína, que se dice que suele ser presente en este tipo de demencia, que es justamente la de cuerpos de Lewy. Nosotros vamos a ver que estos pacientes cursan con degeneración neuronal, ¿sí? Y se van a formar cuerpos de inclusión que no solamente abarca justamente las neuronas dopaminérgicas, sino que va a afectar neuronas colinérgicas de este núcleo, núcleo basal de Meissner, va a afectar a neuronas noradrenérgicas del locus coeruleus y neuronas serotoninérgicas de los núcleos dorsal del shaft del tronco encefálico, y a su vez interferiría en neuronas del sistema nervioso autónomo. Y uno, ¿por qué dice todo esto? Porque nosotros vamos a ver que hay otras alteraciones que tiene el paciente con Parkinson, que no son solamente trastornos motores, sino que va a tener, por ejemplo, alteraciones vegetativas, justamente por este compromiso, va a tener, por ejemplo, alteraciones hiperhidrosis, mayor untuosidad de la piel, va a tener mayor secreción salival, justamente por la alteración de las secreciones colinérgicas, y va a tener justamente alteraciones, por ejemplo, el tubo digestivo eh, o vesicales, es decir, tiene trastornos urinarios, justamente por todo este compromiso que genera, no solamente a nivel dopaminérgico, sino en los otros grupos de neuronas. Entonces, esta patología no dopaminérgica es justamente la causante o el punto de inicio de las manifestaciones clínicas que no son de origen dopaminérgico, es decir, que nosotros no solamente nos encontramos con un paciente que tiene un trastorno motor, sino que también tiene un trastorno orgánico que afecta a otras cosas que ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, para repasar este cuadrito, les va a aclarar bastante. Nosotros vamos a tener manifestaciones cardinales, es decir, los signos típicos y característicos del Parkinson. Va a tener bradicinesia. El paciente le cuesta moverse, le cuesta iniciar el movimiento. Por ejemplo, van a ver si está sentado, le cuesta pararse. Cuando está parado, usted no le puede decir vamos ahí nomás y que camine ahí nomás. El paciente tiene como una cierta dificultad para iniciar el movimiento, ¿sí? Lo van a observar cuando tenga las manos, que va a presentar el temblor en reposo, suele ser un signo cardinal. Cuando lo van a explorar al hacer maniobras de pasividad, vamos a ver que tiene rigidez. Cuando se para, tiene cierta inestabilidad postural. Y obviamente, esto ya lo hemos visto, la alteración de la marcha, que es la marcha gestinante. Cuando nosotros vamos a ver otras alteraciones motoras,
Si le pedimos al paciente que escriba, tiene tendencia a hacer una micrografía, es decir, escribe muy pequeñito, justamente por las alteraciones colinérgicas, las alteraciones dopaminérgicas. Acuérdense de todo lo que es la función de la mímica. Tiene una hipomimia facial, que es lo que se llama facie de jugador de póker, disminución del parpadeo, suele tener una hipofonía, es una voz apagada, suele tener disfagia y obviamente bloqueo motor. Está muy relacionado con lo que es la rigidez y con la bradicinesia. Dentro de las manifestaciones no motoras, el paciente puede tener anosmia, ¿sí? Perturbaciones sensitivas, dolor, que esto suele ser un causante del insomnio que tienen estos pacientes. Tienen mucha tendencia a tener depresión, justamente por alteraciones de las vías serotoninérgicas, perturbaciones del sueño, les cuesta mucho conciliar el sueño, alteración del sistema autónomo, por ejemplo, ahí encontramos varias. Por ejemplo, el paciente se separa rápido, puede tener hipotensión ortostática, alteraciones digestivas, sobre todo cuando se le da medicación anticolinérgica. Dentro de la alteración digestiva puede tener, por ejemplo, constipación, alteraciones vésico-urinarias, es decir, puede tener nocturia, incontinencia urinaria, etcétera, disfunción sexual y, por último, déficit cognitivo que puede llevar justamente a la demencia. Dentro del cuadro clínico, acuérdense que el temblor suele ser un temblor que afecta inicialmente la mano, se puede extender a los músculos de la cara y del cuello. Recuerden que es el temblor típico en cuentamonedas, que suele ser característico del Parkinson, se ve ese movimiento característico. Suelen tener lo que se llama, lo que ya dijimos, volvemos a redundar en lo mismo, la bradicinesia y la cinesia. Esto hace que haya un enlentecimiento de los actos motores, de los actos voluntarios, eh, y obviamente esto es lo que da más incapacidad al paciente, porque le cuesta movilizarse por su cuenta, y le cuesta y pierde mucho tiempo, y los familiares incluso que están con un paciente con Parkinson suelen hasta incluso perder la paciencia porque les cuesta justamente poder acompañar lo que inicie el movimiento. El paciente puede tener, por ejemplo, hoy ya lo hemos dicho, la fase inexpresiva, y tiene un enlentecimiento que también puede afectar a la voz, que es lo que habíamos dicho, no solamente haciéndola que tenga más hipofonía, es decir, menos intensidad de la voz, sino que también es más lenta, es más pausada, y obviamente también puede alterarse la deglución, la masticación. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase de exploración del síndrome del sistema nervioso? Habíamos visto justamente lo que viene a ser la fascia, una fascia inexpresiva. La rigidez, ¿sí? Va a afectar músculos extensores, flexores, y obviamente es lo que nos da el fenómeno de la rueda dentada. Acuérdense de la postura o la actitud que toma el paciente. Siempre tiene tendencia a tener una postura o una actitud de flexión, ¿sí? Flexiona lo que viene a ser el tronco, la cabeza hacia adelante, suele tener una semiflexión de las piernas sobre los muslos y también del antebrazo sobre el brazo. Esto ya lo hemos visto cuando vimos la exploración, cuando vimos la actitud del paciente con Parkinson, en lo que viene a ser el examen neurológico. Y durante la marcha, acuérdense que da la típica marcha festinante. El paciente tiende a caminar con el tronco doblado, ¿sí? Arrastra los pies, hace pasos cortitos y no tiene el balanceo típico de los brazos. Y justamente tiende a tener ese incremento paulatino de la velocidad que da la impresión como si fuera que el paciente se va a caer porque está como buscando su centro de gravedad, y es lo que le hace denominarse marcha festinante. Dentro del cuadro clínico, recordemos que suelen tener en la evolución crónica estos pacientes, suelen tener una disfunción intelectual leve, pueden llegar a tener alteraciones cognitivas, de la percepción, de la memoria, del lenguaje, de la expresión. 15% de los pacientes pueden evolucionar a demencia franca, y la depresión, eso sí, es mucho más frecuente porque se da en el 40% de los casos. Habíamos dicho que se afecta justamente la función vegetativa, entonces estos pacientes tienen estreñimiento, tienen hiperhidrosis. Dentro de la descripción de la fase parkinsoniana, se describe justamente la untuosidad de la piel como ese aspecto grasoso, porque tiene mayor secreción sebácea, mayor secreción de las glándulas sudoríparas. El paciente puede presentar sofocaciones, dificultad para la micción, y que eso ocurre en el 40% de los pacientes. Y suele describirse también la cialorrea. Dentro de los síntomas sensitivos, el paciente suele referir hormigueos, quemazón, que son parestesias que va a tener el paciente,
y a veces puede presentar dolor, que a veces este suele ser uno de los causantes que dificulta la conciliación del sueño de los pacientes. Nosotros vamos a ver que el Parkinson tenemos que buscar lo que se llaman los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Nosotros, a medida que vamos viendo otras patologías, nosotros a ustedes les vamos a preguntar con qué haríamos diagnóstico diferencial de X patología. Cuando hablamos de Parkinson, el Parkinson tiene alteraciones características que nosotros tenemos que pensar que algunas de ellas se asemejan a lo que se llaman síndromes parkinsonianos o parkinsonismos, ¿sí? Acá cuando hablamos de esto, se dice que son de índole general y este término se lo ha acuñado para definir un conjunto de manifestaciones que incluyen la bradicinesia, que tenga rigidez, que tenga temblor o que tenga estos dos elementos. En este grupo vamos a incorporar una lista de enfermedades y va justamente verse reflejado por el daño que se produce en los diferentes ganglios de la base. Dentro de los ganglios de base, recordemos, ¿sí?, que nosotros vamos a tener lo que viene a ser el cuerpo estriado, que está constituido por el putamen, el núcleo caudado, el núcleo subtalámico, el lobo pálido interno y la sustancia negra. Entonces, a veces estos síndromes parkinsonianos o parkinsonismos se pueden producir justamente por el daño en estos otros núcleos. Dentro de las formas de lo que hablamos cuando estamos mencionando esto, lo que es parkinsonismo, usted tiene que recordar que el 75% de los parkinsonismos se debe a enfermedad de Parkinson, ¿sí? Entonces, para que ustedes se ubiquen, yo tengo un paciente con un síndrome extrapiramidal. El síndrome extrapiramidal puede ser hipercinesias, que son todas las cosas que vimos, corea, balismo, temblores, tics, micronías, etc. Y las hipocinesias. Dentro de la hipocinesia tenemos los parkinsonismos. Y dentro de los parkinsonismos, el 75% de los mismos sería la enfermedad de Parkinson. Esto lo pongo para que ustedes se ubiquen, para que sepan de que no todo paciente que tenga esas alteraciones va a ser Parkinson, porque podemos encontrarnos otras características. Si bien el Parkinson es lo más frecuente, tenemos que mirarlo un poquito más al paciente porque podemos llegar a encontrarnos con otras alteraciones. Sepan que el Parkinson puede ser de origen genético, a veces esporádico, y a veces asociado a lo que se llama demencia de cuerpos de Lewy, sobre todo si se encuentra lo que es la proteína alfa-sinucleína. Podemos encontrar lo que se llama Parkinson atípico, que esto se asocia a otras enfermedades, que esto es más que nada a saber y o a mencionar, lo que se llama la atrofia de múltiples órganos y sistemas, que podemos encontrar dos tipos, la tipo cerebelosa y la tipo parkinsoniana, la parálisis nuclear progresiva, que se asocia a trastornos oculomotores, y degeneración ganglionar córtico-basal. Esto es lo más frecuentemente dentro de los parkinsonismos que nosotros vamos a encontrar. Los parkinsonismos secundarios a fármacos. ¿Por qué? Porque muchas personas, por ejemplo, ya cuando envejecen y tienen tendencia a tener demencia, los internan, por ejemplo, o les dan tratamiento psiquiátrico. Y parte del tratamiento psiquiátrico que se utiliza son algunos antipsicóticos. Algunos de los antipsicóticos más frecuentemente utilizados suelen ser, por ejemplo, antipsicóticos típicos como el haloperidol, y son fármacos que frecuentemente, con el uso crónico, estos fármacos pueden llegar a dar un parkinsonismo, es decir, te da toda la rigidez típica, la hipominia, te puede llegar a dar alteración en el habla, y son pacientes que justamente tienen esa alteración secundaria justamente al exceso de estos medicamentos, ¿sí? A veces hay otros medicamentos que no solamente son psicofármacos, como ser un antiemético como la metoclopramida, que es la famosa marca Reliberan. El uso crónico de Reliberan puede llegar a inducir Parkinson secundario o Parkinsonismo secundario. Entonces sepan que esto, dentro del diagnóstico diferencial, esto es lo más frecuentemente que podemos llegar a encontrar en nuestro medio, ¿sí? El uso de fármacos que me pueden llegar a producir lo que es un Parkinsonismo. Bueno, recordando dentro de las causas secundarias, sepan de que los tumores, las infecciones, procesos vasculares como una ACV, que pueden llegar a dar también un parkinsonismo secundario, la hidrocefalia normotensiva, los traumatismos y las toxinas. Dentro de la hidrocefalia normotensiva hay un cuadro que se llama, por ejemplo, síndrome Hacking-Adams, que suele dar alteraciones de la marcha. Daría un aspecto de parkinsonismo. Entonces, para recordar esto y para recalcarlo o reverlo o repasarlo, el parkinsonismo típico y secundario viene a ser un grupo, ¿sí?, de cuadros que son neurodegenerativos, en la cual la neurodegeneración, valga la redundancia,
suele ser más extensa que la que se ve en la enfermedad de Parkinson. Y en general, la manifestación inicial es el parkinsonismo, es decir, vamos a ver que el paciente inicia con rigidez y bradicinesia, pero típicamente tiene otras manifestaciones que son diferentes. ¿Qué es lo que vamos a ver? El paciente también tiene deficiencias iniciales en el habla y en la marcha, ¿sí? Generalmente el paciente con Parkinson, cuando tiene alteración en el habla, ya es cuando evoluciona mucho tiempo después. Estos pacientes no tienen temblor de reposo, que eso es característico del Parkinson, no suelen tener asimetrías motoras. Si yo lo medico con levodopa, que es el tratamiento último, nuestro último caballo de batalla para el tratamiento del Parkinson, los pacientes no responden o es deficiente la respuesta al tratamiento con la levodopa, y la evolución clínica de estos pacientes suele ser lamentablemente devastadora. Suele ser muchas veces pacientes que llegan a quedar postrados. Dentro del pronóstico, sepan que la enfermedad de Parkinson suele ser progresiva, los signos van a ir aumentando, la marcha, el equilibrio se va a ir afectando. Estos pacientes, justamente como se altera el movimiento, se altera la postura, van a generar contracturas en flexión, ¿sí? Y contracturas, por ejemplo, en los miembros. El enfermo va a caer en un estado de inmovilidad y requiere asistencia en forma continua. Se dice que la afección va a variar mucho de un individuo a otro. Hay pacientes que tienen una evolución mucho más tórpida, mucho más cruenta, y hay otros que pueden sobrevivir hasta 20, 30 años. Se dice que el tratamiento con la levodopa ha disminuido mucho la cifra de mortalidad, y en los pacientes bien tratados la mortalidad se encuentra dentro de los límites de la población general. Es decir, una persona sin Parkinson se puede morir, por ejemplo, un ACV a los 70, 74 años. Una persona con Parkinson también puede llegar a esa edad. No significa que aumenta la mortalidad sí o sí en los pacientes que están diagnosticados con Parkinson. Pequeños datos que les recuerdo con respecto al tratamiento. Esto no lo van a ver ustedes, por eso no lo pusimos en la diapositiva, pero sepan que el paciente, como tiene un déficit de dopamina, lo que se trata de administrar justamente es esta formación sintética de la dopamina, que es la levodopa o levodopamina. Es justamente un fármaco que siempre se lo suele asociar a otros. Por ejemplo, a un inhibidor de la descarboxilasa, pues siempre van a ver que la levodopa viene asociada, por ejemplo, con benseracida o con carbidopa, que inhiben justamente esta enzima para permitir que la levodopa pueda tener mayor tiempo de acción. La levodopa no suele tener mucho tiempo de acción. Inicialmente el paciente sí puede tener muchas horas sin síntomas, pero generalmente el tiempo de duración de la levodopa es en 60, 90 minutos. Lo que se ha visto es que se prefiere dejar la levodopa como última instancia y se utilizan otros medicamentos, ¿sí? Como por ejemplo la razagilina, que son agonistas dopaminérgicos, es decir, son drogas que semejan a la levodopa y que van a actuar justamente en receptores dopaminérgicos y haciendo una acción semejante. Inicialmente se trata de indicarle a los pacientes estos medicamentos antes de poder llegar a la levodopa. No sé si alguno de ustedes vio, para que ustedes puedan entender lo que les estoy diciendo, siempre a los alumnos les cuento algún ejemplo de alguna película o algo. Hay una película que se llama Despertares, en la cual es una historia, basada en una historia real, en hechos reales, porque ahí empezaron a investigar justamente los efectos que tenía la levodopa en estos pacientes. Y se ha visto justamente que el efecto era milagroso, pero lamentablemente el efecto de la dopamina es dosis dependiente, porque a medida que el paciente va utilizando levodopa, cada vez tiene que utilizar más dosis, hasta que en cierto momento ya no va a ejercer efecto. Es lo que pasaba, bueno, en la película, no se las voy a contar para que la vean, y de esa forma van a entender un poquito lo que pasa con el tratamiento. Por eso siempre se trata de dejar la levodopa como último caballo de batalla e iniciar primeramente con otras drogas como agonistas dopaminérgicos, por ejemplo. Dos palabritas con respecto a esto, lo que se llama enfermedad de Huntington, y ya vamos a ver unos ejemplos en video de estos movimientos anormales. Dentro de trastornos del movimiento, vamos a hablar de esto, lo que es la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una corea, ¿sí? La diferencia que tiene principalmente con la enfermedad de Parkinson es que suele ser hereditaria, ¿sí? Es un trastorno dominante autosómico, es progresivo y lamentablemente es mortal, y no solamente produce un trastorno del movimiento, sino un trastorno conductual y de la esfera cognitiva. Lamentablemente,
empieza tempranamente, entre los 25 y los 45 años, tiene una prevalencia de 2 a 8 personas cada 100.000 pacientes, y la edad promedio de mortalidad suele ser muchísimo menor que el Parkinson, suele ser alrededor de los 60 años. Se caracteriza porque el paciente tiene movimientos coreiformes, involuntarios, semivoluntarios, no tienen un fin determinado y suelen ser rápidos. Por eso, en una época, a esta enfermedad se la conocía como Corea de Huntington, que es justamente el epónimo, el origen del nombre del doctor que descubrió justamente esta enfermedad. Tiende a ser focal y segmentaria, pero va evolucionando, va a ir abarcando múltiples regiones corporales. Entre sus signos comunes van a presentar disartria, trastornos locomotores, trastornos oculomotores también, perturbaciones conductuales, es decir, comportamiento, déficit cognitivo que puede evolucionar incluso hacia la demencia. Y el paciente al final va a mostrar perturbaciones conductuales y cognitivas, y en la mayor parte de los casos evolucionan hasta llegar a la demencia, como habíamos dicho. Se debe sospechar el diagnóstico si el paciente tiene antecedentes familiares, ¿sí? Si tus padres, tus abuelos han tenido esta enfermedad, lamentablemente uno la puede llegar a padecer, pero generalmente uno realiza un estudio genético para confirmar el diagnóstico. Eh, con respecto al tema de los estudios, se sabe que llega a afectar predominantemente el cuerpo estriado y eso se visualiza justamente por el uso de resonancia magnética. Se puede detectar también atrofia progresiva de la cabeza de los núcleos caudados, que forma el borde externo de los ventrículos laterales, ¿se acuerdan del esquema que habíamos mostrado? Y es posible que también haya afectación del putamen. Recuerden que el caudado y el putamen forman esto, lo que viene a ser el cuerpo estriado. Cuando hablamos de la neuropatología, es decir, si yo hago una necropsia de un paciente fallecido por Huntington, es decir, el estudio anatomopatológico del cerebro, va a demostrar que existe pérdida neuronal intensa en lo que viene a ser en los núcleos caudado y del putamen. Y por más que se haya identificado el gen causante de lo que viene a ser esta enfermedad, no hay un tratamiento específico, ¿sí?, para este trastorno, sino que son medidas generales que comprenden, por ejemplo, una atención multidisciplinaria, tanto médica, psiquiátrica, kinésica, de los trabajadores sociales y consejo genético para los padres, sobre todo. Se puede llegar a hacer tratamiento con antagonistas dopaminérgicos, ¿sí? Que pueden llegar a controlar la corea, pero no suele ser justamente, eh, no le va, lamentablemente no le va a cambiar la vida al paciente. Bueno, chicos, con respecto a la bibliografía, para que tomen en cuenta a la hora de poder leerlo, y ahora vamos a buscar para que vean unos ejemplos de alguna de estas, justamente de alguno de estos movimientos anormales que nosotros vamos a encontrar. Una de las situaciones esquemáticas que queremos mostrar de representación de una paciente con movimientos anormales, en este caso es en contexto de una paciente renal crónica con necesidad de diálisis, presenta mioclonías de tipo focales. Observe cómo las mioclonías en este caso afectan solamente segmentos de la cara y lo que viene a ser también los hombros. Aquí observamos un paciente con corea de Huntington, que es un ejemplo de este movimiento normal que es la corea, que suelen ser esos movimientos también involuntarios, bruscos. La marcha que suele presentar la corea suele denominar marcha danzante, pero en el caso de enfermedad de Huntington también recibe el nombre de marcha fragmentada. El paciente tiene estos movimientos que son obviamente involuntarios, bruscos, suelen ser de segmentos distales, y el paciente suele realizar movimientos voluntarios que tratan de disimular los movimientos involuntarios que surgen en forma espontánea y anárquica. Este es un ejemplo de un paciente con hemivalismo. Recordemos que suele afectar en su mayor frecuencia a un hemicuerpo, por eso recibe el nombre de hemivalismo.
generalmente por afectación del núcleo subtalámico. Aquí el paciente le piden que mueva el hemicuerpo sano, que es el izquierdo, pero presenta los movimientos anormales en el hemicuerpo derecho. El hemivalismo siempre tiene estos movimientos que suelen ser involuntarios, bruscos, violentos, que suelen afectar los segmentos proximales de los miembros, ya sea superior o inferior. Suele ser frecuentemente producido por lesión del subtalámico del ICE. Bueno chicos, espero que esto les sea útil. Eran las imágenes correspondientes a la clase que habíamos dado. Espero que les sea muy útil. Ya saben, cualquier duda nos hacen llegar por la plataforma. Les mando un saludo muy grande a todos. Nos vemos.